Este meme muestra cómo algunos juzgan con una vara muy distinta a quienes luchan por el derecho a la vivienda ocupando tierras y al ejército de Julio A. Roca cuando invadió las tierras de los originarios habitantes de la Argentina. A los primeros los considera malhechores, a los segundos patriotas. Cada vez hay más ocupaciones de viviendas y de terrenos vacíos. Es una práctica que se volvió más frecuente por las dificultades económicas que vive el mundo en este momento. Ocurre en Argentina, en España y en otros países de América Latina como Chile, donde desde octubre pasado hubo 104 nuevas tomas de tierras. ¿Qué debe hacer el Estado en estos casos? ¿Quiénes sacan tajada de esta situación? ¿Cómo es que en España surgió una empresa privada ilegal que coacciona a los ocupantes de viviendas para que se vayan? Ese tipo de servicios existió siempre, pero no a la luz del día. Sin embargo, ahora el que creó esta empresa se convirtió en un personaje mediático de la televisión española y de canales de YouTube, donde pretende pasar por un Robin Hood que ayuda a las señoras mayores a pagar el alquiler. En este video vamos a hablar sobre la tensión entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Voy a referirme al caso de Argentina, luego brevemente al de España, pero mucho de lo que diga en este video, salvando las grandes distancias entre países, es aplicable a muchos de ellos, sencillamente porque tienen compromisos con tratados internacionales de derechos humanos. Hoy hay 4.400 barrios populares en Argentina. Barrio popular es un eufemismo para lo que llamamos villas miserias y asentamientos. Paredón de por medio, algunos no tienen agua potable y otros tienen lagos artificiales. Es literalmente así. Al lado del Hotel Howard Johnson hay una villa miseria en la que no hay agua. Las ocupaciones son la forma que tienen a su alcance para resolver el acceso al hábitat. Suelen montarse con un guiño de la policía de que no reprimirá. Aparecen frente a una necesidad incuestionable. De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, a nivel nacional hay más de 4 millones de personas en situación de calle o de hacinamiento. Sin embargo, el último censo del 2010 estima que solo en la ciudad de Buenos Aires existen más de 340.000 viviendas ociosas. El 40% de los habitantes de la ciudad son inquilinos u ocupantes, frente a lo cual aparecen 65.000 viviendas desocupadas, según se desprende del informe de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires del 2015. Hay un déficit de 5 millones de viviendas en la Argentina. Un terreno sin papeles vale 1,5 millones de pesos. Muchísimas personas no tienen ese dinero. No pueden acceder a su derecho a la vivienda si no hay otro tipo de intervención en las políticas públicas. Hay una crisis de planificación, que es la política contraria a la de acumulación. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales revela que un 66% de quienes pagan el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tuvieron que endeudarse en septiembre pasado. La figura de usurpación está en el artículo 181 del Código Penal argentino. Lo que dice es que se trata de un delito si se ocupa por medio de la fuerza, ejercida sobre personas o cosas, por ejemplo, rompiendo la puerta o amenazando a los ocupantes, o mediante engaños o amenazas en un contexto de clandestinidad. Por ejemplo, si realizan una ocupación de noche. Si ingresan a una propiedad cuando el dueño no está o cuando salió a hacer las compras, o pasó una noche afuera, la policía los echa. Eso pasa tanto en Argentina como en España o en tantos países. El tema es qué pasa con las propiedades que están vacías. En Argentina, si las ocupan sin tirar la puerta abajo, es decir, sin ejercer fuerza sobre las personas o sobre las cosas, si ingresan a un terreno de día pacíficamente y hace mucho que no hay nadie ahí, en la práctica el grado de reprochabilidad judicial es menor, porque así lo establece la ley en Argentina y porque los jueces saben que hay un derecho anterior que el Estado no cumplió, que es el derecho a una vivienda digna. El Código Español, en su artículo 245, inciso 1, dice algo muy parecido al artículo 181 del Código argentino, pero en el inciso 2 dice que hay usurpación meramente por estar ahí en contra de la voluntad del titular de la propiedad, y la pena es una multa de 1 a 3 meses. La Constitución argentina, como muchas otras, defiende el derecho a la propiedad, pero también en su artículo 14 bis defiende el derecho a la vivienda. Dice allí que el Estado debe asegurar a través de una ley, cito, el derecho a una vivienda digna. Esto también aparece en gran cantidad de tratados de derechos humanos a los que adhieren la mayoría de las constituciones de países occidentales. incluida la de la Argentina, que incorpora estos tratados en el artículo 75, inciso 22. ¿Y en qué consiste este derecho? En que el Estado debe tener planes concretos para que los ciudadanos accedan a una vivienda digna, así como tiene la obligación de generar condiciones económicas para que todos puedan tener una vivienda digna. Fíjense que desde esta perspectiva, la de los tratados de derechos humanos, la vivienda no es solo algo individual, sino un bien social, algo a lo que no solo le dan valor las personas, sino la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se traduce
traduce esto en la práctica? Nuevamente, en que el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. ¿Por qué el Estado?, diría alguien. Muchos objetarían diciendo, pero si mi abuelito vino al país y nadie le regaló nada, compró su casa con arduo esfuerzo. Sí, tu abuelito vivió en otra época, en la que tampoco todos podían acceder a la vivienda, pero en la que muchos inmigrantes pudieron crecer económica y socialmente en 1 o 2 generaciones. Este no es un video sobre historia, pero bancate un minuto de historia para saber cómo llegamos hasta acá. En 1880 surge el proyecto de poblar el país con inmigrantes europeos. El país no estaba preparado para recibir una ola de inmigrantes. No había viviendas suficientes. Los que llegaban eran pobres. Los conventillos son el resultado de esa situación. Pero el país empezó a crecer. Desde 1880 hasta 1913, la renta per cápita avanzó a un ritmo de 2,5% anual. Hasta la Primera Guerra Mundial, la renta per cápita en Argentina era similar a la de Estados Unidos. Argentina era uno de los mayores exportadores de carne y cereales, al punto de representar casi el 7% de todo el comercio internacional. En 1913 Argentina acumulaba el 50% del PBI de toda América Latina. El sueldo promedio en Argentina era el 80% superior al de París, y cuando un inmigrante desembarcaba en Argentina ganaba casi lo mismo que lo que ganaba el que desembarcaba en Nueva York. Durante los años 20, Argentina se mantuvo como uno de los 10 países más ricos del planeta, con una riqueza comparable y a veces superior a la de los países europeos, similar a la de Francia o Alemania, y mayor que Italia o Japón. A partir de 1920 surgen las llamadas villas miserias, que fueron agrandándose con personas que llegaban de países limítrofes. El peronismo fue el primer gobierno que tuvo una política de otorgamiento de créditos baratos para la vivienda, pero fueron solo 100.000, una cantidad por demás insuficiente. Del mismo modo, cada vez que hubo planes y créditos para la vivienda, fueron insuficientes para el crecimiento de la población. En el 2001, con el 50% de la población por debajo de los niveles de pobreza, hubo muchas más personas con problemas de acceso a la vivienda. En este tema hay una permanente tensión entre dos derechos garantizados por la Constitución: el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. En virtud de este derecho incumplido a la vivienda, que la Constitución dice que el Estado debe garantizar, es que periódicamente vemos fallos judiciales que obligan al Estado a pagar el alquiler de una madre, por ejemplo, que no tiene dónde vivir con sus hijos. Y en virtud de este derecho es que muchos jueces no ordenan el desalojo de las tierras ocupadas. Saben que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y no lo hace. Saben también que las ocupaciones se desarrollan como las describimos, en forma pacífica, a la luz del día, y por tanto son menos reprochables jurídicamente hablando. Este tema es planteado por un artículo académico del doctor en Derecho Alexis Álvarez. El título es "El deber de soportar la usurpación a la luz del derecho social a la vivienda". En este artículo da cuenta de cómo el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas desarrolló contenidos relacionados con el derecho a la vivienda en las observaciones generales 4 y 7. La primera es de 1991 y dice que los gastos que entrañara el acceso a una vivienda digna no deberían ser tan grandes que limitaran la satisfacción de otras necesidades básicas, y deberían ser conmensurados con los niveles de ingresos medios del resto de la población. El Estado argentino y muchos otros no reúnen condiciones como para que el acceso a la vivienda sea un gasto soportable, y tampoco brinda políticas que permitan resolver el problema de raíz. El artículo 17 de la Constitución Nacional defiende el derecho a la propiedad, a la que se considera inviolable. Ese fue el espíritu de la Constitución Liberal de 1853, pero luego, por jurisprudencia y doctrina, bajo la fórmula de que ningún derecho es absoluto, se abría la puerta para entender que la propiedad también podía ser un bien social, y no estrictamente individualista. Esto se confirmó en la Constitución de 1949, que incorporó medidas de carácter social y que en su artículo 38 decía: la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que imponga la ley con la finalidad del bien común, cierro comillas. Esto hizo cambiar el concepto de propiedad. Con el anterior concepto individualista de propiedad hubiera sido imposible reconocer los derechos de los trabajadores.
España continuó con la incorporación de los tratados de derechos humanos a las reformas constitucionales de 1994, donde se incorporaron los derechos sociales que obligaban expresamente a reformular los derechos de propiedad. En el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que adhiere la Constitución Nacional, dice, cito, «Toda persona tiene derecho al goce de sus bienes, pero la ley puede subordinar ese uso al goce del interés social», cierro comillas. Los derechos sociales tutelan ciertos valores que consideramos importantes. No se trata solo de tener un techo, sino de que sea digno y de tener gastos soportables. En los casos de usurpación también hay dos derechos en colisión, el de propiedad y el derecho a la vivienda digna, incumplido por las autoridades estatales. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia, dice Álvarez, ha sido bastante conservadora en este sentido. Históricamente dijo que hay que conciliar estos dos derechos, pero fue una retórica falaz, dice, porque termina privilegiando un solo derecho, eludiendo la responsabilidad. Y menciona un célebre fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el New York Times versus Sullivan. Sullivan era un comisario que se consideraba difamado por el diario, pero en ese fallo se privilegió un derecho, el derecho a la libertad de expresión, por sobre el derecho al honor. Es decir, ahí se vio que los derechos no son absolutos y que muchas veces hay que anteponer un derecho a otro. Lo mismo sucede en el caso de las ocupaciones de tierras, dice Alexis Álvarez. Cuando son perpetradas por grupos vulnerables, la solución pasa por aceptar que el derecho a la propiedad no es inviolable y que otros derechos tienen una posición normativa superior, es decir, deben ser antepuestos. Incluso habla del deber de soportar ciertas circunstancias perjudiciales, que obligaría a los dueños de propiedades vacías a tolerar ciertas situaciones desagradables que provienen de sujetos en situaciones extremas de vulnerabilidad. En este sentido, dice, hay una obligación de que los particulares no interfieran en la satisfacción de ciertos derechos, en este caso del derecho a la vivienda, y que por tanto no busquen su criminalización en instancias penales. No es que esté equiparando todos los casos. Este deber, dice, se determinará para cada caso en particular. Parecería razonable, dice, que una empresa privada poseedora de muchos terrenos se viera obligada a tolerar la toma de alguna de sus tierras por parte de familias que no tienen hogar, hasta tanto se pudiera solucionar el problema habitacional. Sería algo transitorio, no está pidiendo que regale las tierras. Pero no sería razonable pedir que lo hiciera un individuo que tiene una sola propiedad. Así que en cada caso se debe tener en cuenta la racionalidad de la decisión. Pero la regla general sería la de no criminalizar a los grupos que tienen problemas habitacionales. Mientras el Estado no encuentre una forma de solucionar el problema, tendría vedadas las posibilidades de llevar a cabo cualquier tipo de acción destinada a recuperar los terrenos. Desde el punto de vista dogmático, en el derecho este tipo de criterio no es extraño. Toda la teoría de las causas de justificación está organizada en base a esta idea. En derecho existe, en el marco de la teoría del delito, lo que se llama estado de necesidad justificante. Son una serie de acciones que se justifican para evitar un daño mayor. Son males menores, por ejemplo la legítima defensa. Privar de la vida es ilegal, pero si alguien trata de privarme de la vida, yo tengo derecho a privar de la vida al otro en ese momento, para conservar la mía. Si rompo un vidrio para salvar la vida de un niño, afecté el derecho de la propiedad en función de un bien mayor que es la vida humana. Con la usurpación de tierras, dice Álvarez, se produce también un estado de necesidad justificante, cuando quienes lo llevan a cabo son grupos desaventajados, con situaciones apremiantes que legitiman determinadas acciones que parecerían a priori punibles, pero que a la luz del resto del ordenamiento jurídico quedarían justificadas. El deber de soportar corre también para el Estado, siempre y cuando no encuentre otra forma de resolver el problema, porque es quien está incumpliendo el deber constitucional de otorgar el derecho a la vivienda. Sería más desastrosa la afectación del derecho humano a una única vivienda que el derecho de propiedad de quien posee más de una vivienda. Estos argumentos, dice Álvarez, muestran lo inhumano, lo antiético, lo ilegítimo y lo antinormativo de criminalizar a sujetos con necesidades habitacionales insatisfechas, por acciones que justamente tratan de paliar tales situaciones. No debemos olvidar que en este sentido, dice, los derechos sociales fueron un paliativo para un capitalismo que estaba mostrando los efectos desastrosos de su desarrollo y las clases vulneradas que los estaban sufriendo. Los derechos sociales fueron el New Deal, es decir, una nueva negociación entre las clases dominantes y las clases dominadas que amenazaban con afectar la estructura que las aplastaba. El argumento
del pobre bueno sostiene que si hay especulación, eso es evidencia de que no hay verdadera pobreza, pero las necesidades siempre son caldo de cultivo para que se monten especulaciones de todo tipo. Por ejemplo, el que ocupa varios terrenos que no son de él y los vende a precio irrisorio. A veces las ocupaciones de tierras son changas. Uno se queda con 3 lotes y vende 2. Es la inmobiliaria de la miseria. Compran por 10.000, 15.000 o 20.000 pesos lo que otros compran por 1 millón. Es la salada de la tierra. La salada es una feria muy barata que hay en Argentina. Hay discursos que ponen a las víctimas como culpables de su propio padecimiento. La necesidad y por otra parte el incumplimiento por parte del Estado de garantizar el derecho a la vivienda también se vincula con el emprendimiento español Desocupa, un grupo de forzudos que desaloja casas coaccionando a sus ocupantes. Nuevamente, tanto en Argentina como en España, si volvés a tu casa y hay alguien adentro, llamás a la fuerza pública y los saca inmediatamente. No estamos hablando de situaciones como estas, sino de terrenos, casas, departamentos o pisos, como los llaman en España, que no son la única propiedad que tiene alguien, que están desocupados, y en esos casos se habla de usurpación. En España surgió este emprendimiento llamado Desocupa, por el que estos señores grandotes van y tratan de convencer a los ocupantes de que se vayan. A veces les ofrecen dinero y si no se van, establecen lo que llaman un control de acceso. Se inventaron una figura legal propia y les dicen que si salen no van a poder volver a entrar. Luego ponen una puerta más firme y cambian la cerradura y se la devuelven al dueño. A muchos les parecerá muy bonito, pero eso es ilegal en España. La manera de sacar a esas personas es con un juicio de desahucio, lo que llamaríamos en Argentina un juicio de desalojo, que en España demora 2 años. Si uno quiere vivir en un estado de derecho, deberá respetar las leyes y protestar para cambiarlas si no le place. Es evidente que quienes ocupan esas propiedades y no pagan alquiler no acceden a marcharse dócilmente meramente porque alguien se los pida. La visión frente a la puerta de algunos hombres musculosos y con el rostro amenazante de los de Desocupa, expertos todos en boxeo y en artes marciales, es un elemento de coacción fundamental. Entre 3.000 y 8.000 euros en función de la complejidad del operativo. El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona denunció públicamente a Desocupa por el desalojo del edificio Can Dimoni, un inmueble histórico del barrio de Gracia, habitado desde hace un año por un grupo de jóvenes. Irene Escorihuela, directora de la entidad, dice que esta empresa lleva tiempo vulnerando el derecho a la vivienda. Tampoco es legal poner guardias frente a portales, ni allanar moradas porque muchas veces ingresan a las viviendas, a veces con permisos obtenidos mediante manipulación o coacción, ni mucho menos amenazar o coaccionar personas. Nadie puede actuar extrajudicialmente y en el caso Can Dimoni está muy documentado que esos delitos se produjeron, dice Escorihuela. Y advierte, no debemos olvidar que en Barcelona sigue habiendo una gran necesidad de vivienda y la gente sin recursos que no puede acceder a ella, y el surgimiento de este tipo de empresas es una amenaza social. Acá vemos en la foto a miembros de Desocupa que impiden el paso al edificio de Can Dimoni en Barcelona. Acá vemos que un miembro de Desocupa impide el paso a los vecinos en la calle de la Cera, Barcelona. Aquí se corre el riesgo de delegar funciones del Estado en un grupo de porteros de discoteca. Esto dice Anthony Salas, vecino del barrio de Raval, presente en uno de los desalojos que tuvo lugar en el barrio. En concreto, en el caso de una familia filipina. Esta empresa, dice, no negocia, tuerce voluntades. No hace falta pegar para provocar terror. La prueba es esta familia filipina. La mujer, madre de 2 hijos, cambió de opinión sobre abandonar el piso cuando vio que en la calle había 30 personas apoyándola y agentes de policía. No paraba de llorar preguntándose dónde iba a dormir esa noche. Y eso es porque antes había sufrido una presión intolerable para marcharse, prosigue Salas. O sea, esta llamada empresa se atribuye facultades que solo corresponden al Estado, como la de hacer justicia, desalojar una vivienda. Es una suerte de privatización del rol del Estado. Serafín Giraldo, portador del Sindicato Policial Español, dice: se ponen delante de la puerta para impedir la entrada y cometen el delito de coacciones. Giraldo recomienda a los propietarios que no cometan el delito de coacciones. Supongo que porque contratar a esas personas los vuelve cómplices de lo que hacen. Ese procedimiento no es legal y fue denunciado incluso por los vecinos por los procedimientos coactivos que ponen en práctica. La situación de España es muy distinta a la de Argentina, pero también en España es muy caro comprar una propiedad y con los niveles de desocupación que tiene España, también para muchos es muy arduo alquilar una. A Desocupa le surgió incluso una campaña en contra que se llama Stop Desocupa.
Estamos hablando de individuos que cobran para ingresar a domicilios de personas en situación irregular en base a amenazas y coacciones, dice. Uno de los grandotes incluso fue identificado con un tatuaje de uno de los amigos de ese señor alemán que no respetaba derechos humanos básicos a mediados del siglo XX. Sigo hablando con eufemismos para que YouTube no me embrome el video. Y otro está vinculado a grupos armados ultranacionalistas serbios. Algo que contribuyó a empeorar el problema de la vivienda es la lógica de la periferia de los núcleos de abundancia. Es la que hace que los más pobres se agolpen en la periferia de las grandes ciudades, donde viven y trabajan los grupos económicamente más favorecidos. Argentina es uno de los países del mundo con más concentración de habitantes en ciudades. En Alemania, por ejemplo, el 80% de la población vive en ciudades pequeñas de menos de 100.000 habitantes. Tras la guerra hicieron viviendas de 20 metros cuadrados y nadie se quedó sin un lugar donde vivir. Claro, para eso es necesaria una red ferroviaria magnífica como la que hay allí. En Argentina fue desmantelada en el último gobierno neoliberal de Menem. Hay países que tienen estrategias puntuales para que las ciudades no estén superpobladas. Las migraciones de un senegalés a Bélgica se hacen de iure, es decir, legalmente, o de facto, de hecho. No podés entrar libremente así porque sí a un país europeo. China es claramente una dictadura, pero al parecer hay muy poco déficit habitacional. ¿Cómo hace? No empiecen a decirme comunista meramente por mencionar a China. No sean maniqueos, porfi. Retomo. En China mantienen una relación controlada de los intercambios demográficos entre ciudad y campo. Tienen un pasaporte para estar en un área geográfica y tienen que pedir permiso para ir a otro lugar. No estoy diciendo que hacer eso esté bien. En ambos casos se limita la libertad individual, la libertad de vivir en Europa y la de mudarse de una ciudad a otra en China. Y esto en China parece limitar muchísimo las libertades individuales. Pero lo menciono porque Juan Grabois, abogado y sociólogo argentino, diseñó un plan para descentralizar el país, dándole a las personas una vivienda y acompañándolas con planes de construcción. Un modelo que parece razonable en los tiempos que corren, donde para evitar la circulación del bicho, sigo con los eufemismos, algunos quieren mudarse lejos de los grandes aglomerados de personas. En las clases populares también cambió este tipo de subjetividad y pareciera que no quieren seguir viviendo en las grandes ciudades. No quieren seguir viviendo hacinados. Y las empresas no quieren vivir permanentemente sometidas a restricciones de circulación. Si se trabaja en forma remota, se puede vivir en un lugar y trabajar en otro. Hay fábricas que se pueden relocalizar en otros pueblos. Alberdi decía, gobernar es poblar. También hay otras organizaciones como Techo, antes conocida como Un Techo para mi País. No tiene fines de lucro y se extiende por toda América Latina. Está liderada por jóvenes y se dedica a que los menores de 30 años tomen conciencia de la importancia de que los grupos más vulnerables tengan acceso a la vivienda. En el 2011 había construido más de 78.000 viviendas y tenía más de 400.000 voluntarios. El argumento liberal, ¿por qué el Estado tiene que regalarte una vivienda?, confunde regalo con derecho. Durante la Revolución Francesa, que es cuando aparecen los derechos fundantes de las sociedades modernas, se planteó que los derechos económicos eran fundamentales para que los derechos políticos no fueran cartón pintado. Luego la corriente que incorporó estos derechos continuó existiendo, pero en minoría. Lo que postulaba no es que todos deberíamos tener el derecho a acceder a una vivienda lujosa en un country, sino que todos deberíamos tener derecho a acceder a un techo digno, un mínimo aceptable para la sociedad en la que vivimos. Eso es algo que todo ser humano debería tener garantizado por el mero hecho de nacer, así como el acceso a la comida, a la salud y a la educación. O sea, un derecho mínimo a mantenerse con vida en condiciones dignas. Es un piso, no un techo, dicho metafóricamente techo. Después, si como algo más suntuoso o si quiero vivir en una casa con tales y cuales características, tendré que esforzarme más. Es una idea que el filósofo Michael Walzer llama igualdad compleja, no igualdad simple, que sería que queremos todos lo mismo. La igualdad compleja no es eso. Casi nadie defiende una concepción de igualdad simple, que todos tengan lo mismo. Más bien es una deformación que hacen quienes entienden poco de derechos sociales. El constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella dice que la justicia respondió al problema de la vivienda de tres maneras diferentes. Una línea de acción es la represiva, en donde la justicia mira solo uno de los derechos en juego. Aquí, típicamente, el derecho a la propiedad. Y frente a lo que advierte como una falta seria ante tal derecho, ordena el desalojo de los ocupantes. Otra línea de acción es la torpemente identificada como garantista, en donde el Poder Judicial, temiendo las consecuencias que podrían seguirse de la acción del Poder Estatal y las críticas que pueda recibir por ordenar el desalojo a la fuerza, prefiere la omisión, no actuar. La tercera línea de intervención posible, dice,
es la que yo sugeriría y comienza con la conversación entre las partes involucradas. El Estado puede optar entonces por las mesas de diálogo, políticamente motivadas, monitoreadas y aún auspiciadas por la justicia, que deben ayudar a que esas conversaciones se desarrollen en el marco de la Constitución. O sea que no hay ninguna razón en principio para usar la fuerza en estos casos. Esto significa que el Estado puede decirle a los ocupantes que deben desalojar las tierras que hoy ocupan, pero solo a condición de asegurarles previamente el derecho que les corresponde. Pocos tribunales superiores trataron tan originalmente la cuestión como el Tribunal Sudafricano a partir del caso Grootboom del 2001, que cambió la historia del tratamiento judicial de los problemas sociales a nivel internacional y en el marco de toma de tierras. En este caso se propuso algo similar a lo que Gargarella estaba sugiriendo recién. Primero, que hay varios derechos en juego, y no solo el derecho de propiedad. Segundo, que no se puede remover de ese lugar a los ocupantes, sin dar cuenta del derecho constitucional que tienen de acceder a una vivienda digna. Tercero, que el Estado debe utilizar progresivamente sus recursos para tratar de resolver este problema, en línea con los requerimientos de la Constitución. En síntesis, un problema social no puede ser resuelto con una respuesta punitivista. El Estado puede y debe garantizar el acceso a la vivienda de los ocupantes ilegales, y puede hacerlo en otros lugares, no necesariamente donde se instalaron, pero solo si les dan la certeza de que accederán a una vivienda digna. Aprovecho para agradecer a los micromecenas y a los mecenas que hacen posible la continuidad de este canal apoyándonos en Patreon y en otras vías de colaboración. Aunque pido en los videos sobre los temas más controvertidos de política que dejen argumentos y no descalificaciones y ataques personales, no lo logro. No abrí un canal de YouTube para recibir cientos de ataques personales de la mañana a la noche, así que esa es una de las razones por las que probablemente en este video estén cerrados los comentarios. Por otra parte, encuentro que los comentarios de quienes ven un video son interesantes cuando hay distintas perspectivas sobre el tema y no cuando hay 5% a favor y 95% en contra del video. Algo que ocurre probablemente porque los indignados tienen más motivación para escribir, así que quien quiere debatir puede hacer un video en su canal o una crítica en otros espacios de internet. Yo me dedico a la filosofía, que no está destinada a complacer. Sigo el ideal de Sócrates de ser un tábano en los oídos de sus contemporáneos. Así que este video solo se propone ensanchar el marco de reflexión en torno a un tema complejo y urgente.